Y todavía tenemos tiempo para regresar hasta Blancas, en Teruel, y disfrutar de uno de los postres que podrán degustar sus vecinos en Carnaval y aquellos también visitantes que quieran ir hasta Blancas este fin de semana. Hola, Bea. Ya tengo el material en la mano. Este rodillo que nos va a ayudar esta tarde a hacer las hojuelas aquí en la Casa Rural de Amparo. Que hemos buscado ayudanta esta tarde, ¿no? Sí, he buscado ayudanta. Hemos buscado a la Florinda. A la Florinda, la para cuñada. que nos ayude, sí. La cuñada. Pues nada, vamos a ponernos manos a la obra, porque hemos de decir que estas hojuelas, antes de nada, los ingredientes que son sencillísimos, ¿verdad que sí, Amparo? De lo más sencillo. Además, lo tenemos aquí en las tacitas bien puesto. Lo primero, necesitaremos huevos. El huevo. Un huevo. Azúcar. Una tacita, Sí. así tal cual, ¿verdad? Sí. La leche. La misma cantidad de leche. La misma de anís y la misma de aceite. Y luego, Las gaseosas. gaseosas. La harina hasta que la masa, la que admita hasta que se pueda bajar con el rodillo. Un poquito... Harina la que diga la cocinera, que digo Sí. yo, porque ella es la única que sabe, la que admite. Porque Claro. yo realmente ya no admite más. Pues yo igual metía más estas cosas que no sabemos hacer las jóvenes, No, ¿verdad? claro, eso es sencillo. Vamos echando ahí, tenemos el huevo, mira ahí, con la mano. Sí, porque cunde más. Cunde más. Si la no- mano. Sí, porque con el... no se puede. No Tiene se que puede. ser con la mano. Realmente. Sí, que se hace mucho mejor. Mientras te va ayudando Florinda y va echando las Sí. cosas, contaremos que en esta casa rural Sí, es lo que estamos haciendo las hojuelas. sí. Las ofreces tú ahora en Carnaval para toda la gente que venga aquí a la Sí, casa para rural. las que quieran venir el día 5, que es Carnaval, el próximo fin de semana no, al otro, siguiente. Invitan. Y además es que por aquí cerca se pueden ver muchas cosas. Por ejemplo, he visto yo una sabina La Sabina es preciosa, milenaria. que es grandísima. Y también tenemos el castillo de Peracense muy cerca, la laguna de Gallo Canta, que ahora están las grullas. Estamos haciendo mucho turismo Que... por aquí, por Blancas. Sí, sí, ponme harina ya. Ponle harina ya, Florinda. Entonces, hay cosas para ver por esta zona. Y el pueblo es muy majo. El pueblo es precioso, lo tengo que decir yo, que he estado dando una vuelta, A ver, que hemos estado sí. en las escuelas con los niños. Ah, sí. Y el tiempo un poco malo, porque nos estaba lloviznando por Sí. aquí, por Blancas, ¿sí? Ya usted cómo estaba aquí cocinando estas hojuelas. Eso. Que ojo, qué pinta tienen, más buena, ¿eh? Buena. Buena. Pues sí. Realmente la gaseosa es lo último que se echa, ¿verdad? Sí, ahora ya harina. Harina, dándole ahí hasta que admita. La que admita. Y tiene que ser la masa que no se pegue a las manos, Que no se pegue, porque como se tiene que bajar con el rodillo y luego cortar, pues tiene que estar, pues que esté bien masada. Masada Luego se bien. deja un poquito reposar también. Lo que pasa es que ahora no la dejaremos reposar, porque esto hay que ir sobre la marcha. ¿Y quién le enseñó a usted a hacer las hojuelas? Pues yo ya se lo vi hacer a mi madre esto, y siempre lo hacemos para Carnaval. Cada año hacemos, y cuando no es Carnaval también. Ah, es lo que iba a decir, digo, ¿solo se hacen para Carnaval o Porque qué? para desayunar están buenísimas. Para desayunar con un buen vaso de leche. Mira, el domingo pasado hice yo 4 huevos con una vecina. Entonces, ella se llevó las que esto y yo también. Y todos los días desayunamos hojuelas. Fíjate. Vale. Pues la verdad es que la pinta está estupenda. ¿Vale? ¿Has dicho qué quiere No. decir? ¿Que ya está la masa más o No, menos? pero que ahora para que cogerla bien toda la que hay por aquí. Vale. Hay que trabajarla un poco. Hay que darle a la mano, anda, que no lleva rato Amparo aquí dándole a la mano. Pero yo estoy fuerte. Está fuerte. Los de Blancas están fuertes. A ver, Dice. ¿qué vamos a hacer? Ay, Nosotros ay. somos de blancas, pero de pura Como cepa. la tierra. Des- Como la tierra. Como la tierra, fuerte y dura. Sí. Claro que sí. Echa, Y el buen azafrán que se cría por aquí, en Blancas. Hombre, claro que sí. Buenísimo. Buen azafrán del Giloca, rico. Lo que Yo lo pasa es creo. que ahora ya somos mayores y no podemos ir a coger. No, porque es que el azafrán se va. Es muy pesado eso. Es muy pesado y se tiene que agachar uno para coger el azafrán, es lo que tiene, es Yo, complicado. Es eso complicado. para mí ya no va. ¿Esto estaría ya? No, un poquito más de harina. Poquito, que si no nos va a dar tiempo a meterlas en el aceite. Sí, más esto escapado. Va esto escapado. Esto es una frase que se dice por aquí, ¿no? Sí. ¿Va esto escapado? Pues nada, que dicen que esto va escapado. Pues si va escapado, quiere decir que lo tenemos casi. Sí, Realmente, yo tengo aquí listo el rodillo. el rodillo con el que vamos a amasar en la mano. esa masa No nos para hacer amasemos. la forma de las hojuelas. ¿Y de dónde viene la palabra hojuela? Pues no lo sé, es una tradición del carnaval de Porque toda la como vida. suben mucho, Parecen hojas. claro, Por ejemplo. hojuelas como ojos. Como ojos. abiertos. Abiertos, así. fíjate, es que tienen la forma así, más como en forma de rombo, un poquito. Sí.
Ahí la tenemos. Ahora parece ya que tiene su forma, Échale ¿verdad? Un poquito más de harina. Un poquito más de harina, Florinda. Es que te has buscado aquí una compañera de cocina. Vale. La mar de buena. Hombre, es muy cocinera. Y ya sé a quién me buscó. Ahí la tendríamos. Venga. Amparo. Sí. Un poquito en la mano. Así. ¿Era donde la pasamos? ¿A la mesa directamente? Sí. Espera. Para poder amasarla. Exacto, sí, sí. Sí, me dice Florinda. Sí. Anda, que no han hecho estas dos hojuelas. Anda, que no han hecho, que me lo sé yo. Hombre, Hacemos de todo. ¿Te parece? Muy bien. Ya está. ¿La pasamos a la mesa? Sí. Está un poquito limpia bien todo el... Aquí. No tenemos mucho tiempo, mujeres, ¿eh? Habrá que meterle un poco de prisa o como decían a escape, ¿no? ¿Cómo era? ¿Escopeteado? Tampoco. Es Va a que escape. Esto va a escape. La televisión es... Bueno, pon harina en la mesa. Aquí, harinica. Una poca. Aquí. Un poquito más. Aquí. No hay tiempo, Florinda. Ahí va, Florinda. Que no nos va a dar tiempo a hacer las hojuelas. Venga, toma. ¿Y esto? Con la mano y con Ahora. el rodillo. Florinda lo baja. Florinda la baja. Ahora le vamos a dar faena a Florinda, claro. Claro, que haga algo, Antes si la no- hemos puesto ahí con la harina, pues ahora Mira le que vamos a dar quitamos esto faena. de aquí y con esas. Ahí. Porque la forma que tienen que coger al cortarla es triangular. Sí, como quieras tú. Verás. Ah, la puedes hacer de la forma que quieras. Te puede hacer redondo, se puede hacer... Como quieras. Qué bien. Si tienes un molde, pero como quieras, ¿sabes? Vamos a cortar, sí. Verás. Venga. Vamos a cortar un ¿Has subido el trocito. fuego? Sí. Vale. ¿Qué control llevan estas mujeres entre Florinda y Amparo? ¿Qué control? ¿Qué control? Sí, ¿ves? Fíjate, así. Bien cortadito. Y ahora, Directamente al fuego. sí, a la sartén. Pues nos vamos a dar la vuelta porque tenemos aquí el fuego con la sartén poquito a poco, porque hay que decir que tienes una cáscara de huevo dentro del Para aceite. que- ¿Y eso? Eso es para que no se haga espuma el aceite y no se queme tanto. Eso es un truco. Eso es un truco. Pues mira, así no se quema el aceite. Poco a poco hay que ir echando todas a ese aceite y bueno, ya han visto el resultado. Prácticamente que estas mujeres ahora vamos a terminar esta sartenada de hojuelas y tenemos a todos los niños de Blancas en el comedor que se van a poner de contentos cuando vayamos para allá. Sí. Ahora vamos, chicos, que ahora vamos para allá. Pues no se pierdan estas ricas hojuelas ni estas vecinas tan simpáticas y vayan a disfrutar del carnaval en Blancas. Nosotros volvemos hasta Fuentejalón, Antonio, porque todavía escuchamos más jotas. Y en lo alto de la torre tengo un nido de jilgueros. Por favor os digo mañas que no me toquéis los huevos, que no me toquéis los huevos, y en lo alto de la torre. Ahí va, chúpate esa. No te los pienso tocar. Esos huevos que tú tienes, no te los pienso tocar, porque a mí me gustan frescos. Y los tuyos huelen mal. Y los tuyos huelen mal. Esos huevos que tú tienes. A las mujeres no les puedes dar ni Bueno, señores, a ver, vamos a relajar esto un poquito. Porque ha subido la temperatura. Digo, se ha subido la cosa un poco el Menudo tono. género es la Que es que, mujer. claro, yo decía, ¿qué dices? ¿Qué menudo género es la mujer? Menudo género sois aquí todos, ¿eh? Que digo yo, Desde que somos el seso débil, macho. hay que ver, ¿eh? Cómo se ha complicado la cosa. Ángel, vente por aquí.
Esto lo hace el vino, dices tú por aquí. de Ajax. Ay, Dios mío, que se sube a la cabeza y esto es horrible, ¿eh? Yo cantando una jota de picadillo, pero que no sea muy subida de tono. Y claro, es que toda la tarde a base de migas. Sí, pues y vino, claro. si hubieras visto antes de cantar la jota que han intentado. Ay, Dios, que estamos en horario infantil y esto se nos está yendo de las manos. Bueno, vamos a aplacar un poquito la cosa, ¿vale? Vamos a ir despidiéndonos ya. Tranquilamente, ya relajados, amistosamente, nos vamos a llevar todos muy bien, ¿verdad? En el fondo nos llevamos bien todos. Que hemos pasado una tarde estupendísima aquí en Fuentejalón. Tenemos que decir que estamos en una auténtica bodega, ¿verdad? Más de 300 bodegas que hay aquí en Fuentejalón y además muchas de ellas están conectadas. Todas. Bueno, que nos despedimos, señores. Vamos con una última jota, ¿os parece? Me coloco por aquí y allá vamos con el grupo Las Olívicas. Está rodeado de flores, Fuentejalón no es pequeño. Les dejamos escuchando estas jotas desde Fuentejalón. Nosotros volvemos mañana con muchas más historias. Hasta entonces. De flores a la entrada hay buenas chicas y a la salida mejores y a la salida mejores. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la cocina.